Bueno, la primera noticia, y está en las portadas de todos los periódicos, tiene que ver con lo que ocurrió ayer en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, porque el Papa Francisco, argentino como usted, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, encabezó una ceremonia en la que también estaba el Papa emérito, Benedicto XVI, en la cual fueron santificados, fueron declarados santos dos sumos pontífices anteriores. El primero, Angelo Roncalli, Juan XXIII, y el segundo, Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Había 800.000 personas en la Plaza de San Pedro, 150 cardenales, 700 obispos, 24 jefes de Estado, y solamente desde Polonia, era polaco, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, llegaron 1.700 buses y hubo 58 vuelos charter. Juan XXIII fue un papa muy conocido porque él fue el alma del Concilio Vaticano II, una reunión de obispos donde hubo cambios fundamentales en la Iglesia porque se le dio un mayor papel al sector laico, y por otra parte porque las misas empezaron a decirse en español y no en latín como antiguamente, y además porque el sacerdote mira a los fieles en lugar de darles la espalda y mirar a la cruz. Eso por una parte. Y Juan Pablo II es un papa de todos conocido, algunos consideran que defendió mucho a la familia y en su época además se cayó el muro de Berlín. Pero el asunto es el siguiente: ha habido cuestionamientos a Francisco por haber canonizado, santificado a Juan Pablo II, en el sentido de que Juan Pablo II, dicen algunos, se hizo el de la vista gorda ante los excesos del padre Marcial Maciel, especialmente en México, un hombre que fue pederasta, pedófilo, con una lista bastante oscura de antecedentes. La pregunta ¿es político este Papa Francisco, que por un lado santifica a Juan Pablo II y también a Juan XXIII? Hay que recordar que el Papa Bergoglio dijo en algún momento que él nunca había sido de derechas y lo acusaban en cierto modo de izquierdas. Al canonizar a Juan Pablo II, ¿no está haciendo política? Es jesuita, o sea que la pregunta es casi como redundante, ¿no? O sea, es absolutamente política, o sea, y la Iglesia es terrena y eclesiástica, o sea, tiene las dos costados, y acá juegan muy bien los dos, tiene la parte política y la parte de misterio, la parte de creencia o de fe. Fue impresionante lo que hizo este hombre ayer, o sea, había 4 papas on stage, y eso es algo que no se ve muy a menudo. Y curiosamente, el propio Bergoglio, claro, ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Y el propio Bergoglio dio su explicación diciendo: santo es quien acerca fieles a la Iglesia. Desde ese punto de vista, ¿qué más santo desde esa concepción que Juan Pablo II, que se convirtió en un rockstar dando vueltas por el mundo y haciendo que incluso gente muy alejada de la Iglesia se acercara a la Iglesia? En el otro extremo estaba Juan XXIII, que desde otra concepción política, un papa de mucha apertura, abrió la Iglesia, que en ese momento estaba como un poco de espaldas, nunca mejor dicho, a la sociedad. La Iglesia está haciendo ruido, como dice el Papa Bergoglio, vamos a hacer lío, fue su frase en Río de Janeiro, acá va a haber lío, y él está haciendo mucho lío. Para el final, no sé si yo estuve en Roma la última vez de uno de estos grandes eventos de la Iglesia cuando murió Juan Pablo II y luego cuando el cónclave eligió a Benedicto. Tiene una particularidad Roma, que se está rodeada por el Tíber, el río. Y llega un momento en que se llena tanto de gente, el Vaticano, ¿sí?, que hay que cruzar los puentes del Tíber para llegar al Vaticano. Y me acuerdo cuando murió Juan Pablo II, y era la misa de despedida de Juan Pablo, y en ese momento el Papa Ratzinger como camarlengo oficiaba esa misa fúnebre. No había forma de cruzar esos puentes, es decir, Roma rebalsaba. Era imposible, no se podía entrar al Vaticano de la cantidad de gente que había. Ay. Pero desde ese punto de vista, no hubo más santo que Juan Pablo II. Tu turno. ¿Y cuál es permítame, señora Gorri, cuál es el mérito de eso? Acercar gente a la fe, acercar gente a la ilusión, acercar gente a la esperanza. Oiga, eso en otros ámbitos se llama... Soy católica. Yo también. Bienvenido. Pero eso en otros ámbitos se llama ser un sargento chusquero que recluta gente para su tropa. No, porque Mire, el sargento chusquero lo hace de otra forma. ¿Por qué?
Porque el sargento chusquero es el sargento chusquero. Acá te lo hace desde el testimonio, desde la invitación, desde la persuasión, desde... Mire, usted ha dicho una cosa muy interesante, que es mezclar política y misterio. Absolutamente. Come on, como dicen aquí. Obvio. Entonces, yo, ante lo que el señor Iragorri expone, me pregunto. Ayer yo no dejé de preguntarme cosas. Constaté mi ignorancia y seguí preguntándome, ¿hacen falta santos? ¿Para qué? ¿Canonizaciones? ¿Por qué? ¿No será esto un gigantesco negocio para llevar millones de personas a Roma a vender churros o patatas o habitaciones de hotel? Me pregunto. Acreditar milagros, como dice la Iglesia, que es lo que conduce a la canonización de estos santos padres. ¿Y la ciencia? Es decir, acreditar milagros, acreditar que se cura a alguien por métodos que no nos explican de ningún modo. Corríjanme si estoy equivocado. Eso es lo que yo he leído y eso es lo que, según el Vaticano, conduce a que un papa sea santificado. Oiga, ha llegado un punto, estamos en el 2014, que es necesario, yo creo, en la sociedad en la que vivimos, que nos cuenten las cosas de un modo que sea racionalmente aceptable y que podamos contrastar, que es nuestro trabajo como periodistas, lo que nos cuentan. A mí que me digan que una persona se convierte en santa porque curó a alguien con una varita mágica, que es su mano, no sé qué historia, pues mire, la verdad es que me cuesta contrastarlo como profesional de la información y yo no me atrevo a decirle a mis oyentes que eso ha ocurrido, porque ni lo he visto, ni lo puedo comprobar, ni nadie me dice. Usted no cree en los milagros. En absoluto. Sin embargo, la mayoría de la población del mundo cree en la existencia de los milagros, o sea que quizás sea un asunto de semántica, Xavier. Puede ser. De hecho, ayer fue un día completamente histórico. 4 papas, 2 canonizados y 2 asistiendo a la ceremonia. Unas cifras que publica en esta ocasión el Pew Research Center. 266 papas han sido elegidos desde San Pedro, una tercera parte son santos, declarados santos, pero solo 7 han sido canonizados en los últimos 1000 años, ayer el 79 y el 80. O sea, los papas números 79 y 80. Exactamente, sí. Los papas 79 y 80, solamente en los últimos 1000 años 7 papas han sido declarados santos. Antes el tiempo de la espera para poder declarar a alguien santo eran 50 años. Ese tiempo, en el 83, el propio Juan Pablo II lo acortó a 5 años y el proceso de santificación de Juan Pablo II, que empezó el Papa Benedicto, no fue el Papa Francisco el que lo empezó, lo acortó aún más, es decir, le quitó el requisito de que fueran 5 años desde que fuera declarado santo. También redujo el número de milagros que eran prerequisito para ser declarado de santo. De 4 a 2 se había reducido y a Juan 23 le perdonaron 1, es decir, solamente se constató que había hecho un milagro. Lo interesante desde el punto de vista político es que la Iglesia, además de ser una institución religiosa, es una institución política y el Papa Francisco ha entendido muy bien su papel de jefe de Estado y de jefe de la Iglesia, y lo ocurrido ayer es justamente la tendida de un gran paraguas a la Iglesia para que se sintieran representados todos los diferentes, digamos, extremos de la Iglesia, desde la derecha hasta la izquierda, y ponerle un título, un rótulo a la Iglesia que fuera la Iglesia de la Justicia Social. Eso fue el mensaje de ayer, eso fue el mensaje con estos papas santificados. Y en el caso de Juan Pablo II sé que es bastante controvertida su santificación, pero él llegó a un grupo humano que no había llegado sus antecesores. Él fue el primer papa de la globalización, que pudo viajar por el mundo y le llegó a los jóvenes. Y el acercamiento que tuvo el papa a los jóvenes, lo vi yo cuando estaba muy pequeña. El papa estuvo en Cali, mi ciudad. Mi mamá, que es muy aficionada a la cocina, fue quien le escogieron para que le cocinara los 3 días en donde estaba. Y estuve ayudándole a ella justo a servirle la mesa al papa, y lo vi tanto en privado como en público, su capacidad de inspiración, y es algo que quizás es intangible, quizás es imposible describir en un artículo periodístico, pero es un asunto que se siente, y realmente fue algo muy, muy sorprendente. Permítame, pero si interpreto bien lo que usted me dice, me está diciendo que al fin y al cabo lo de ayer es un ejercicio político. Sin duda. Sí, tiene mucho Bueno, político. pues ya está, de acuerdo. Entonces, me parece perfecto, pero que no me hagan bregar con ruedas de molino, ¿me entiende usted? Porque esto es un jefe de gobierno que hace unas cosas. Pues muy bien, pero perdóneme, exactamente, jefe de Estado.